Ahí está. Bueno, ya estamos grabando entonces. Llegó el Padre Noel. Bienvenido, Padre. Saludos, Manfredo. Bendiciones para todos. La paz de Bendiciones. Cristo. Amén, amén, igualmente. Bendiciones, Padre Noel. Bendiciones, salud. Y como siempre nosotros comenzamos nuestra clase, va a ser con la oración inicial y le corresponde a la hermana Norma Gutiérrez que nos haga la oración. Buenas tardes, hermanos. Nos ponemos en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos este sábado, de poder, Padre, estar pues todos dispuestos a este llamado de este diplomado de misionología. Señor, pedimos que tú nos dejes el discernimiento, que abras nuestro corazón, Padre, también nuestra mente, para que el tema que vamos a tratar el día de hoy sea edificante en nuestras vidas, en la vida de nuestras comunidades eclesiales de base. Pedimos que te quedes con nosotros, que seas pues nuestro guía, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos que estamos presentes. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice a nuestras familias. Pedimos, Padre, que continúes haciendo la obra en nuestras vidas, en nuestro caminar, para poder seguirte sirviendo, Señor, y poder aportar, Padre, a tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que es Dios, quien contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermana Luz Verónica, queda usted a cargo. Bien, buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Que un sábado más que continuamos con nuestra formación de Misionología 2. Y para el día de hoy es un placer tener entre nosotros al Padre Noel Ortiz, que es pues sacerdote diocesano y de ahí de la Arquidiócesis de San Pedro Sula. Y él compartirá con nosotros, bueno, de hecho, a nivel de la diócesis está encargado del movimiento, de la parte de ecológica, más o menos, ¿verdad? Entonces, es un placer, Padre Noel, el que haya dicho sí para colaborar, ¿verdad? Con nosotros en esta formación, ¿verdad? Que ya hemos venido ofreciéndola desde el año pasado y ya casi estamos para culminar esta segunda etapa. Entonces, agradecerle infinitamente, ¿verdad? Por ese sí. Y sobre todo, pues que nos va a compartir, ¿verdad? Como dice, con el cafecito allí, se llama diálogo interreligioso, ¿verdad? Así es de que, bienvenido, padre, y aquí tiene quizás algunos feligreses de su parroquia, a lo mejor, entonces, bienvenido. Bendiciones. La paz de Cristo. Soy el Padre Noel Ortiz y estoy en Potreríos y Pimienta, en la parroquia San Miguel Arcángel, que comprende los dos municipios, la única parroquia del departamento de la arquidiócesis que comprende los dos municipios de Potreríos y de Pimienta. Entonces, por aquí, cuando quieran pasar por una taza de café, aquí siempre hay una jarría hirviendo para que vengan a tomar café. La hermana Norma ya nos hizo la oración, como estamos en la semana del migrante. Esta oración vamos a hacer para que juntos y juntos unir en este momento de oración. Entonces, lo hacemos de conjunto, y cada una, pues puede abrir su micrófono y así orar todos juntos y cuando terminemos de orar, cada uno cierra sus micrófonos, ¿verdad? Vamos a pedir por nuestros hermanos migrantes, por los procesos migratorios en nuestra región. Han pasado tantos migrantes por nuestro país, sobre todo venezolanos, por nuestra arquidiócesis,
por nuestras diócesis, han pasado por nuestra puerta, quizás no nos hemos dado cuenta o hemos cerrado nuestros ojos, hemos querido ver la película en blanco y negro para no ponerle atención. Entonces vamos a pedirle, ¿verdad? En esta Semana del Migrante se ora también por aquellos desplazados climáticos, personas en Senegal, muchas personas en algunos países de Oriente Medio viven la sequía, otros son desplazados por inundaciones, otros por tantos niveles de contaminación en sus lugares, ¿verdad? Otros que los expulsan, violencia, y entonces no solamente hay una crisis ecológica, sino que hay una crisis planetaria. Y entonces, cuando hay una crisis planetaria, es una crisis de la humanidad, es una crisis de toda la humanidad. Entonces, es un sistema que genera desigualdades, que genera empobrecimientos, que genera todo este tipo de situaciones que obligan a nuestros hermanos y hermanas a salir de sus lugares, ¿verdad? Mucha gente a raíz de los huracanes de Eta y Ota se fue para Estados Unidos. Miró que su casa se hundía en el lodo, en el agua, y dijeron, me cansé de esto y me voy porque ya, entonces hay que pedir por ellos y vamos a hacer esta oración. Entonces todos juntos les pido que abran los micrófonos y hacemos esta oración y luego cierran los micrófonos al 3, 2, 3. Oh Dios, Padre Todopoderoso, denos la gracia En favor de activamente la solidaridad, la paz, y a todos les asegure libertad, de elegir quedarse. De nuestro mundo, la belleza de la armonía de nuestra casa, la armonía de nuestra casa común, para que podamos dennos la fuerza cada migrante de nuestro camino, difundir en los corazones la cultura del encuentro, corazones y en cada ambiente del encuentro y del cuidado. Espíritu Santo. Amén. 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 Los siglos. Quedamos reunidos nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Compartimos entonces la materia que hoy vamos a comprender juntos y nos vamos a tener en el diálogo interreligioso. Esta parte vamos a compartir juntos el tema del diálogo interreligioso y a comprender algo sobre el que la primera parte será un compartir sobre lo que cada uno conoce sobre el tema. Vamos a tener un compartir sobre lo que cada uno tiene acerca del tema, ¿verdad? De este tema que es importante para todos y que nos involucra. Si alguien tiene en algún momento algo por compartir, ¿qué es el diálogo interreligioso? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se comprende? La imagen, ¿qué imagen? Es un compartir entre... bueno. Leticia. Padre, sí, padre, buenas tardes. Gracias por darme la participación.
según lo que yo entiendo, un diálogo interreligioso es la interacción positiva, cooperativa o constructiva entre personas que participan de ello, de diferentes religiones, ya pueden ser católicos, ortodoxos, adventistas, bautistas, evangélicos, literanos, mormones, judíos, compartiendo ideas y diferencias con la intención de desarrollar un entendimiento más profundo acerca de diferentes perspectivas y prácticas. Sí, solamente, Padre, eso es lo que yo entiendo. Había uno que había puesto el micrófono antes. A ver si lo escuchamos. Ya nos iluminó un poquito Leti, pero todavía podemos irnos. Vinieron las monaguillas y nos llevaron esto. Si pueden levantar la manito, pueden ahí buscar en las reacciones y levantar la mano para poder compartir. ¿Qué observamos en la imagen? ¿Qué hay en la imagen? Este es el obispo y diferentes congregaciones, como dice la hermana, ¿va? De diferentes religiones que se reúnen en este caso, digamos, como estaba hablando de la casa común, para llegar a un acuerdo y como, no importando el credo religioso, pues podamos cuidar nuestra casa común, ¿va? A través de ese entendimiento que hay entre las personas, pues. Entonces, ahí es lo que puedo observar yo y es lo que me llama la reflexión de hoy, el diálogo interreligioso, diferentes religiones para aplicar a un bien común como la casa común. Gracias, muy buen aporte y muy buen aporte también de Leti. Bien, a ver si damos un aporte más y si no pasamos nosotros ya materia. Bailey, está Bailey. Se ve también diferentes razas de personas. Es que podemos dialogar con cualquier raza de color de personas con tal que manejemos los idiomas o entendamos. No debe de haber diferencia con los colores de piel. Qué hermosas participaciones. Marlene Corleto dice se ponía entre todos los representantes de las iglesias de las religiones. Bien, hay cosas que tenemos que ver bien serias. Diálogo intenso, el diálogo que se sostiene con las grandes religiones, es el diálogo que se sostienen entre las grandes religiones. Hay 5 grandes religiones con las que se puede dialogar o con las que se pone el diálogo. Si a veces pasa la cultura, como lo decía Leti y Pedro también, por un tema en común. Se puede entablar diálogo. Entonces, eso se llama diálogo interreligioso. ¿Cuáles son las 5 religiones? El judaísmo, que es la religión a la que perteneció Jesús. El judaísmo, ¿alguien sabe cuál es otra religión aparte del judaísmo? Algunos seguramente que lo han de tener. El judaísmo, a ver, otra de las grandes religiones históricas. El ortodoxo. El judaísmo. Los hinduistas. Ajá. El judaísmo, por ahí dijo alguien, el hinduismo, Los musulmanes, no sé. El hinduismo, vamos a ver, judaísmo,
hinduismo, el islamismo, el islam. Islam es el mismo judaísmo. El judaísmo, el hinduismo, Ortodoxos. el islámico. Los ortodoxos van a entrar en otro ejemplo que les voy a poner, ya se van a dar Ajá. cuenta. Ya. El budismo y el cristianismo. Por último, el cristianismo. Pero estas son las 5 religiones con las que se puede dialogar. Esta es una pregunta de examen para todos. ¿Cuáles son las 5 religiones? El diálogo interreligioso encierra solamente 5 religiones. 5 religiones históricas más antiguas. Y esas 5 religiones son judaísmo, el islamismo, el budismo, el hinduismo y el cristianismo. ¿Algún alumno que se escucha entrecortado? ¿Será la señal de él o será mi señal? ¿Cómo me escuchan a mí? Es su señal, creo, está entrecortada. Entrecortado. Está No se entrecortado, escucha padre. muy bien, hermana. No se escucha muy bien. Entrecortado, padre. Bien, entonces ahorita estoy con la señal del celular porque estoy entonces, a ver cómo se escucha ahora. Más claro, ahora sí se Sí, escucha más mejor. claro, se escucha bien. Póngale el wifi. Porque se puede ser la señal de ustedes o la mía. Bueno, sí, el diálogo interreligioso solamente se entiende con el diálogo con 5 religiones, no más, no más. 5 religiones. El judaísmo, que es la religión a la que perteneció Jesús, ¿verdad? Los judíos, los que crucificaron a Jesús por medio de las autoridades romanas. El judaísmo, el islamismo, el islam, de ahí salen los musulmanes, ¿verdad? Del islamismo. Luego, el budismo, los de Buda, budismo. Luego, el hinduismo, la religión oficial de la India, y el cristianismo. Aquí en el diálogo interreligioso entran las 5 grandes religiones del mundo. No hay más religión, no podemos decir el tercer cielo, el pacto bíblico, no podemos decir ninguna de esas religiones. Las 5 religiones grandes históricas de todo el mundo. Cuando se habla de diálogo interreligioso, solamente entran esas 5, que son las 5 más grandes y las más antiguas y las que tienen más historia. ¿Cuáles son? Las vamos a repetir. Primero, El judaísmo, islamismo, budismo, hinduismo y cristianismo. muy bien. Entonces, cuando decimos diálogo interreligioso, es solamente con ellos. Entonces, ustedes aquí pueden mirar un monje Buda. Este que está aquí, se los estoy señalando, un monje budista. Pueden mirar aquí a una de las sacerdotisas del hinduismo. Por aquí podemos mirar a un rabino, un rabino, un sumo sacerdote, un rabino. Y aquí está un Dalai Lama, miren, un Dalai Lama del budismo. Un Dalai Lama es un consejero. Entonces, son las 5 grandes religiones, ¿verdad? Aquí está el Islam, miren. Donde miren este turbante, estos turbantes son islámicos, ¿verdad? Son musulmanes. Estos son judíos, el traje oficial de los judíos. Estos son musulmanes. Este que está aquí es budista, es un Dalai Lama. Este que aquí también es budista. Aquí está la hinduista y aquí está el Papa Francisco. Entonces, solamente con ellos se mantiene el diálogo interreligioso. Cuando hablamos de ecumenismo, hablamos solamente a lo interno del cristianismo. Todas las religiones que se profesan seguidoras de Cristo. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando decimos ecumenismo, el diálogo ecuménico es el diálogo de todas las iglesias que se confiesan seguidoras de Cristo, que se confiesan cristianas.
todos los que siguen a Cristo o que tienen a Cristo como el centro, ¿verdad? Como el centro de la religión. Entonces, ahí entran los ortodoxos, ahí entran los calvinistas, ahí entran los luteranos, ahí entran los anglicanos, los episcopalianos. Aquí son muchas las religiones, por eso no nos vamos a detener mucho. Entran los mormones, entran los testigos de Jehová, entran todos aquellos que se denominan seguidores de Cristo, ¿verdad? Aunque hay algunos que tienen un poquito sacado a Jesucristo, ¿verdad? De su credo. Pero todos aquellos que tienen a Cristo como centro, con ellos se puede entablar un diálogo ecuménico. Pero, por ejemplo, un islámico ni conoce a Jesús, no sabe quién es Jesús. Peor un Dalai Lama del budismo. Tampoco un hinduista, no tiene la menor idea de quién es Jesús. Los judíos sí, pero lo rechazan, ¿verdad? Por eso lo crucificaron. Por eso lo crucificaron. Y algunos judíos dicen que es un profeta, como decía la lectura del domingo pasado. Uno dicen que es un profeta, otro que eres Juan el Bautista. Esa es la idea de los judíos, ¿verdad? Entonces, propiamente esas son las diferencias. ¿Qué diferencia hay entre un diálogo interreligioso y un diálogo ecuménico? ¿Quién puede hacer esa diferencia? Que levante la mano. Estos alumnos están bien participativos hoy. Como usted decía, padre, interreligioso es cuando se trata de las grandes religiones, de las 5 grandes religiones. Y ecuménico solamente es cuando se trata del cristianismo, donde no sé si entran los testigos de Jehová, porque ellos no creen pues como a Jesucristo como Dios, sino que lo tienen como un profeta más. También los mormones, ¿verdad? También están así como, no sabes si siguen más a Joseph Smith o a Cristo. Pero todos los que tienen referencia a Jesucristo, todos ellos pueden entrar en un diálogo ecuménico. No significa que todos estén en un diálogo ecuménico, ¿verdad? Generalmente el diálogo que la iglesia mantiene, lo mantiene con las iglesias históricas. Pero sí es muy bueno el aporte de Germán, ¿verdad, Germán? Creo que Germán era el que estaba. Sí, correcto. No, pero con los mormones sí, ellos tienen un poquito más a Jesucristo como centro, solamente que utilizan más la Biblia mormona, que por dejarlo, la de Joseph, no y también la Biblia nuestra. Sí. El libro del Mormón. Bueno, entonces gracias por los aportes y ahí vamos enriqueciendo un poco el conocimiento. Entonces, todos nos queda un poquito claro qué es el diálogo interreligioso y qué es el diálogo ecuménico. En los documentos del Magisterio de la Iglesia, en el Vaticano II, hay apartado para el diálogo interreligioso y hay apartados para el diálogo ecuménico, porque son diferentes, ¿verdad? Son diferentes los diálogos. Un diálogo con una gran religión que no tiene a Jesús, que no sabe quién es Jesús, es un diálogo diferente a un diálogo en el que todos hablamos el mismo lenguaje acerca de la persona de Jesús, ¿verdad? Desde creencias diferentes, pero desde un punto único que nos une. ¿Alguien quiere leer este primer apartado? ¿Qué es el diálogo ecuménico? Vamos a ver, Norma, a ver si nos ayuda a leer la primera. ¿Qué es un diálogo interreligioso? La primera oración. Ok. El diálogo interreligioso es entre personas de distintas religiones. Bien. Es la Ana Rosario nos puede ayudar en el otro apartado. Es la interacción positiva, cooperativa y constructiva entre personas de diferentes tradiciones o creencias religiosas o espirituales, tanto a nivel individual como institucional. Gracias, Ana Rosario, y gracias, Norma. Miren, entonces aquí está claramente definido, ¿verdad? No es lo mismo ecumenismo que sincretismo y tampoco es lo mismo diálogo interreligioso. Entonces, el diálogo interreligioso es entre personas de diferentes religiones, es la interacción positiva, cooperativa y constructiva de personas
de diferentes creencias, relaciones espirituales. Fue muy bueno el aporte de Pedro cuando dijo que, por ejemplo, en un tema en común, por ejemplo, un tema en común entre todos es el planeta, porque todos vivimos en el planeta, independientemente de la religión que profese, independientemente si usted nació en la India y profesa el hinduismo o nació en Arabia Saudita y profesa el Islam. Usted vive en una parte de este mundo. Entonces, ese es uno de los grandes puntos positivos que puede favorecer el diálogo interreligioso. ¿Qué otro tema puede ser? Alguno que pueda decir que puede ayudar. El tema del hambre en el mundo, por ejemplo, es un tema que nos compete a todas las religiones. ¿Cómo erradicar el hambre en el mundo? Son todas las religiones. Los inmigrantes de todo el mundo también. Perdón, Pedro. Los inmigrantes, que todo el mundo esté migrando de un lado para otro. Pedro, los migrantes a nivel mundial, ¿verdad? Las movilizaciones humanas, las movilidades humanas, cómo África subdesarrolló, cómo Europa subdesarrolló a África y la dejó pobre, y cómo el norte de América nos subdesarrolló a nosotros y nos dejó empobrecidos. Entonces, estas partes empobrecidas ahora tienen que migrar de diferentes partes del lugar. Cómo los ucranianos tienen que huir de la guerra, por ejemplo, de Rusia, y moverse a otros países de Europa. Cómo las personas de Senegal están pasando por inundaciones y tienen que salir de ahí a buscar otra cultura diferente, otro país, otro lugar, ¿verdad? Entonces, hay temas de mundo, hay temas de nuestra casa común, de nuestro entorno, hay temas sociales que nos interesan a todas las religiones y que todos estamos invitados a hacer de esta tierra un lugar mejor, de este mundo un lugar mejor, de las relaciones humanas un lugar mejor. Entonces, ahí son los puntos de encuentro, ahí son los puntos de equilibrio en los que nos podemos organizar. Sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Dice que el diálogo interreligioso no es el mismo diálogo ecuménico y tampoco es sincretismo. Ya sabemos qué es ecumenismo, pero ahora, ¿qué es sincretismo? ¿Alguno quisiera aportar? ¿Alguna hermana ha hecho algún licuado una vez de varias cosas? ¿Cómo se hace un licuado? ¿Cómo se hace un licuado, Norma? Una mezcla de varias cosas. Ah, Germán, sí, una mezcla de varias cosas. Bueno, una mezcla de varias creencias religiosas es un sincretismo. Por ejemplo, una persona que dice que es cristiana, pero cree en el mantra, pero cree en la reencarnación, pero cree en Shiva, en el dios hinduista. Una persona que se dice cristiana, pero cree en el horóscopo, pero cree en la bruja, pero cree en supersticiones y cree en principios de otras religiones. Y tiene una sola mezcla, ¿verdad? En la mente hace una sola patastera. Entonces, eso se llama sincretismo religioso. Una mezcla de varias creencias de diferentes religiones y de diferentes credos. Entonces, hay una persona que dice, no, si es el mismo Dios. Entonces, puede ir a una sinagoga, puede meterse a una mezquita, puede meterse a un culto protestante, puede ir porque en su cabeza lo que hay es un sincretismo religioso, es una mezcla de varias creencias. Entonces dice que la religión no importa para salvarse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una mezcla de varias cosas, ¿verdad? Hace una mezcla de varias creencias y de varias religiones. Entonces, eso es sincretismo. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para tener cuidado de no confundir sincretismo, ecumenismo y diálogo interreligioso. ¿Por qué es importante esto? Porque el ecumenismo y el diálogo interreligioso tienen que mantener su naturaleza, su originalidad. Por ejemplo, en el caso de nosotros, como cristianos, cuando nosotros dialogamos con un ortodoxo, no vamos a adoptar las ideas de un ortodoxo.
No vamos a adoptar las ideas de un anglicano. Es que como en la iglesia episcopal se hace esto, nosotros los católicos también. No, se tiene que mantener su originalidad y la naturaleza y la esencia de la vida, de la vida católica, cristiana, romana. Entonces, en eso es importante mantener esa claridad. Eso es importante mantener esa claridad, ¿verdad? Y aquí había un ejemplo que ya nos había adelantado Pedro. La casa común promueve el diálogo interreligioso, la paz y la reconciliación. Otro ejemplo grande del diálogo interreligioso fue el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II participaron todas las religiones del mundo. Fueron los ortodoxos, fueron los Dalai Lama, fueron los consejeros hindúes, participaron y estuvieron en el Concilio Vaticano II. El Papa Francisco citó al patriarca ortodoxo Bartolomé en la encíclica Laudato Si, porque habían otras religiones que llevaban delantera en los temas del cuidado de la naturaleza. Y disculpen que siempre me acerque a la naturaleza, pero para mí es fundamental, ¿verdad? Ahí les pido perdón por eso. ¿Hay algún comentario hasta aquí? ¿O vamos entendiendo todo como el agua del río Chamelecón? Está claro, padre. Como sucia el agua. No, todo está claro. Eso del sincretismo está bien explicado. Padre, un diálogo interreligioso también fue el que hubo en Cuba en el 2015, creo, 2016, que vinieron varias religiones a Cuba. Sí, si estuvieron los judíos, los hinduistas, los budistas, los musulmanes, fue un diálogo interreligioso. Si estuvieron ya ortodoxos, calvinistas, luteranos, si estuvieron todos ellos, entonces fue ecuménico. Pero si solamente estuvieron las 5 religiones, fue diálogo interreligioso. Si estuvieron ortodoxos, calvinistas, luteranos, anglicanos y otras denominaciones cristianas, fue ecuménico. Padre, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, Edgardo. Punto importante aquí sería, digamos, que 3 de esas religiones creen en un solo Dios, ¿verdad? Y las otras, pues, tienen otro tipo de creencias. Y ahí lo que quedaría es ver la población mundial, a ver qué porcentaje de cada una, tal vez tiene ese dato usted ahí para, como para referencia. Sí, hasta algunos años los cristianos éramos mayoritarios. Los cristianos éramos mayoritarios, porque ahí entramos todos, ¿verdad? Ahí entran los ortodoxos, los protestantes, ahí entran los luteranos, los calvinistas. Los cristianos éramos mayoría, pero creo que ahorita en las estadísticas se nos va acercando un poquito, se nos va acercando el Islam. Los Islam también están acercándose o nos están empezando a ganar terreno, pero el islamismo es un poquito más difícil porque es bien extremista, ¿verdad? Dentro de las religiones, llámese cristiana, llámese budista, llámese judaísmo, el mayor peligro, hermanos y hermanas, es los extremismos. Un extremismo es una persona que tiene una fe cerrada, es una persona que no abre su mentalidad, es una persona observante a lo extremo, ¿verdad? Como los judíos observantes, como los fariseos. Entonces, en una religión, el mayor peligro, recuerden el fundamentalismo de los islam, que no les importa ponerse por Alá un montón de bombas e ir a chocar contra las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿verdad? Para poner un ejemplo. Entonces, en las religiones, el mayor problema en cualquier religión del mundo, hasta en la católica, el mayor problema, el mayor reto es siempre llegar a un fundamentalismo religioso. Y eso es uno de los grandes. Y por otro lado, llegar a un liberalismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita siempre? Un sano equilibrio para comprender la vida y para entender los procesos en la fe, ¿verdad? Para eso los católicos cristianos tenemos manera de entender los procesos de la fe, ¿verdad? Está el
hay mucho material en estos espacios de formación para no convertirnos en católicos bastante serios, ¿verdad? O católicos fundamentalistas, sí, para no caer en eso, ¿verdad? De ponernos macheteros o de ponernos bombas en el cuerpo para ir a bombardear a los niños del Vietnam, como dice la canción de los Guaraguao. Hay que tener siempre, ¿verdad? Avanzamos. Padre. Sí. Sobre el ecumenismo, sí, me cuenta mi esposa anduvo en una jornada mundial y cuenta que se encontró con una persona que andaba ayudando, creo que en el aseo, en el lugar donde ellos estaban hospedados, que era como en una cancha de un colegio, no recuerdo. Pero le comentó a él que realmente él era evangélico, pero que no sé si fue el pastor o el gobierno en sí que me mandó un aviso o un mensaje que se pusieran, ¿verdad?, a la orden, al servicio de ese movimiento, que aquí va a llegar gente de todas partes del mundo. Y le comentó, mire, soy evangélico, pero nos llamaron a que vengamos a servir aquí, en lo que podamos ayudar a nuestros peregrinos que nos visitan en esta jornada. Y aquí estamos ayudando. En caso contrario, una vez también aquí hace poco, de una ordenación que hubo aquí en San Pedro Sula, en el evento ya pues se celebró todo y fuimos al lugar donde íbamos a celebrar un almuerzo. Resulta que el chef, en este caso es el chef Moreno, que es conocido nuestro, andaba pero él enojado ese día. Y le, ¿qué pasó, chef? Es que mira, contraté personas para que nos ayuden aquí al servicio de la comida. ¿Y qué cree usted? Una muchacha dice, no, a esa gente yo no le sirvo. No puedo servirle a esa gente. Dice, porque todos los que estamos en reunión éramos católicos celebrando la ordenación de estos párrocos, ¿verdad? Eran 3 párrocos en entonces, no recuerdo el nombre. Pero ahí donde son los extremismos que también nos vamos a ver algunas personas, ¿verdad? Conforme, no sé si es por la influencia del mismo pastor o en sí por cuenta propia ellos toman el resquemor, ¿verdad?, de no compartir momentos que especiales para cada uno, para cada gente de diferentes comunidades de fe. En ese caso pues era trabajo de ella, ¿verdad?, porque ella es mesera, pero así le salió con eso, ¿verdad? Y le dijo, bueno, lo siento, pues no puede entonces trabajar aquí ahorita porque las personas que están aquí pues ¿verdad?, son gente católica celebrando una ordenación. Y se fue la muchacha, ¿ves? No quiso trabajar. Entonces, y se siente, todavía eso, pues se siente feo cuando uno le dicen, pero hay personas que actúan de esa manera y no debería ser así, ¿no? Sí, bien interesante y muy bien aplicado el ejemplo de Modesto. Gracias, Modesto. Hay también, por ejemplo, escuelas o lugares donde le preguntan qué religión es. Si usted dice que es católico y es una escuela evangélica, no lo contratan tan fácilmente. O si la iglesia es católica y dice que es evangélico, pues puede ser que tampoco lo contraten si son un poquito extremistas o hagan pasar varios filtros, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre eso. Lo que Jesús criticó mucho de los fariseos, de los saduceos, fue esa actitud extremista, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es posible que sea más importante ir al templo si hay un hermano que se está desangrando porque lo golpearon y lo asaltaron a la orilla del camino, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, un hermano que lo hayan golpeado, lo hayan atropellado y esté en el Royal, que es una calle muy famosa en Pimienta, y yo vaya a la misa y prefiera ir a la misa antes de poder llevar al hermano al hospital, ¿verdad? Entonces ahí son donde está la crítica al fundamentalismo, ¿verdad? La crítica a este tipo de situaciones y este tipo de personas que no se abren al diálogo, ¿verdad? Y con compartir con un evangélico, con compartir con un luterano, no se le va a quitar su fe. Con escuchar a un testigo de Jehová que llega, no se le va a quitar su fe si usted tiene una fe madura, si usted está bien cimentado, bien cimentada. Pero si usted no está seguro de su fe, entonces sí, mejor todavía no lo haga, ¿verdad? Prepárese bien, estudie, lea, reflexione y de ahí puede entrar. La fe, dijo el Papa Benedicto XVI en el año de la fe, recuerden cuando nos dio la porta fidei, la puerta de la fe, ¿qué nos dijo? La fe es para compartir. La fe no es para debatir ni para imponer mis ideas. La fe es para compartir.
En ese sentido, la fe nuestra no debe de ser para debatir, ni para imponerla, ¿verdad? Como se ha querido imponer en algunos países. La fe es para compartir. Aquí nos pone de manera teórica las distinciones que nosotros hemos ya visto con ejemplos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí está Argentina Ramos y está Azucena Centenos. Si Argentina Ramos es budista, suponiendo, ¿verdad?, que no es así, y Azucena Centeno es hinduista, ¿qué tipo de diálogo se lleva allí? ¿Diálogo ecuménico o diálogo religioso o sincretismo? ¿Qué tipo de diálogo se puede estar llevando ahí? Sería un diálogo, como te dijo, interreligioso. Muy bien, muy bien. Y si yo, por ejemplo, si yo soy calvinista y Luz Verónica es ortodoxa, ¿qué tipo de diálogo se lleva? Un diálogo ecuménico. Ecuménico. 100 para todos, 100%. Luis, ayúdenos a leer, alcanza a leer esa parte, Luis, donde dice ecumenismo. Tendencia o corriente que busca instaurar la unidad de los cristianos. Muy bien, restaurar la unidad de los cristianos, ¿verdad? Son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Ese es un principio que siempre se toma en el ecumenismo. Y del sincretismo, a ver quién nos quiere ayudar, a ver si Argentina nos ayuda. Proceso de unificación de dos tradiciones culturales distintas. Proceso de unificación de dos tradiciones culturales y religiosas también, ¿verdad? Distintas, pero esa es la mezcla que les digo yo. Bueno, aquí vamos a leer un comentario de Isis. En una ocasión me metí a revisar en internet, entendí, eran judíos que andan con sombreritos y para entrar a algunos lugares había que ingresar con un procedimiento. Creo que los valores debían entrar en ese sombrerito, para ellos era sagrado. Nosotros, si vamos a Israel, nosotros no debemos ingresar a estos lugares. Sí se entra, sí se ingresa, pero tiene que cumplir con todos los protocolos y todo que tienen ellos. Para entrar a un templo judío, a una sinagoga, tiene que cumplir con todo. Igual los turistas, cuando van a visitar un templo sagrado, entrar, pero no pueden ir en chores, no, en trajes de baño, ¿verdad? No pueden, tienen que ir con lo necesario y lo decente para poder entrar. Así debería de ser para entrar a nuestros templos, ¿verdad? Eso son lugares sagrados, es el debido respeto que debemos de hacer. Y si un protestante o un calvinista o un ortodoxo va a entrar a nuestro templo, debe de también entrar con el debido, la debida ornamenta, ¿verdad? No puede entrar, no debería de entrar en otro tipo de ropa informal, ¿verdad? O si un evangélico, por ejemplo, en los funerales se da mucho esto. Van a acompañar a gente evangélica, pero no se quieren parar en el momento del aleluya, o no se quieren arrodillar en el momento de la consagración. Desde el momento en que entran a uno de nuestros templos, es el momento para respetar, ¿verdad? No para asumir la fe, pero sí para respetar. Entonces, en eso también se centra el diálogo ecuménico, ¿verdad? Porque si acompaña al familiar doliente es para respetar el duelo. Y si entra a uno de nuestros templos, hay también debe de haber también una normativa que regule la forma en cómo la persona debe de ir vestida, la forma. La gente dice, no, es que no importa la vestimenta, lo que importa es el corazón. Sí, pero también es señal de que usted está en un lugar sagrado en la medida en cómo se viste, ¿verdad? De que está en un lugar sagrado, la etiqueta, la forma de, si usted va a algunos eventos sociales, en algún momento le van a decir vestir solo de blanco. Esa es una etiqueta.
y con mayor razón cuando vamos al encuentro con el Señor, ¿verdad? Entonces, cumplir las normas. Si usted se va a meter a un templo hinduista, va a tener que cumplir las normas. Si usted se va a meter a un templo budista en China, en Taiwán, en Nepal, usted va a tener que cumplir con una serie de requisitos, no va a entrar así como así. Entonces en esto se presenta. El diálogo interreligioso no busca unir las distintas religiones, ni unificar las tradiciones propias de cada religión. Entonces no buscamos eso, porque eso sería casi imposible, ¿verdad? Porque ya cada uno, ya cada uno tiene milenariamente su fe. Lo que se busca es solamente unir el diálogo, ¿verdad? No querer unir las distintas religiones, ni unificar todas las tradiciones, porque cada religión tiene su tradición propia. Y como decía el hermano, 3 son monoteístas. Eso significa que están enfocadas en un solo Dios. Las otras religiones, el budismo y el hinduismo, son politeístas. El cristianismo, el judaísmo y el islamismo son monoteístas, creen en un solo Dios. Pero el hinduismo y el budismo creen en diferentes divinidades, en diferentes deidades, ¿verdad? Vamos a pedirle a la hermana Blanca Rodas que nos pueda leer esta parte de la diapositiva para poderla compartir. Vengo llegando ahorita. Bueno, ¿Aló? pues. ¿Aló? Bien. Sí. Lea la diapositiva, por favor. El diálogo interreligioso busca el conocimiento mutuo, es decir, el diálogo busca, a partir del conocimiento de la propia fe, conocer las otras religiones, saber por qué creen lo que creen, su doctrina, sus costumbres, su riqueza cultural, con los valores de respeto y la honestidad como base. El diálogo interreligioso busca la paz y la unidad. Miren, ese es el objetivo principal del diálogo interreligioso. No busca unir, no busca hacer que todos sean cristianos, no busca hacer que todos seamos budistas o que todos seamos hinduistas. Busca unir y crecer, busca conocer las otras religiones, doctrinas, costumbres, riquezas culturales, valores del respeto y de la honestidad como base. Eso es importante. En una religión es que se nos infundan los valores, es que se nos infunda el respeto, es que se nos difundan los valores morales, los valores éticos, porque se nos infunda el amor sobre todo, porque esa es la fuente de la divinidad, esa es la fuente de la que emana toda la gracia. Y esta imagencita tiene los signos, este es el signo del Islam, este es el signo judío, ¿verdad? La estrella de David, este es el yin yang, el símbolo del hinduismo. Aquí, por aquí creo que pusieron el país de la India y del hinduismo, y este es la cruz, ¿verdad? Que es la cruz, es la señal nuestra. Medios para que sea posible el diálogo interreligioso. Miren cuáles son los medios. Medios para que el diálogo religioso sea posible. Escribámoslo. Diálogo, respeto, tolerancia, puntos en común, foros, encuentros y actos simbólicos. En la Organización de las Naciones Unidas, en la cumbre de la ONU, van los líderes religiosos, ¿verdad? Y comparten allí los líderes de las 5 religiones. Y a través de foros, de encuentros, de actos simbólicos, puntos en comunión, tolerancia, respeto. Con mayor razón entre nosotros, ¿verdad? Con mayor razón entre el diálogo ecuménico entre los cristianos, ¿verdad? Respeto, tolerancia, puntos en comunión, foros, encuentros. Por eso es que a veces me queda como resonando
¿cómo es que se le llama esto que hace el padre Luis Toro? Apologética. Apologética, porque la apologética tiene que guardar también esto, el diálogo, el respeto, la tolerancia, no es confrontación, no debe de ser confrontación, que el padre Toro venció 3 pastores, no, tiene que ser esta parte, ¿verdad? No tanto querer ingerir o querer convencer al otro. La apologética tiene que tener en cuenta también esta parte importante, ¿verdad? La apologética tiene que tener importante que se comprende en el diálogo, en el respeto, en la tolerancia, en los puntos en comunión, en los foros, encuentros y en estos actos simbólicos, que son parte fundamental para que haya diálogo interreligioso. Si no, no existe el diálogo, ¿verdad? Sobre todo esto, ¿verdad? Los seres humanos, hermanos, no hemos aprendido a dialogar. Solo aprendemos a gritar, pero a dialogar o a hablar desde el enojo, ¿verdad? Pero pocas veces nos sentamos, platicamos, hablamos, decimos. A veces las reuniones de consejo pastoral son para ir a sacarse los trapitos unos a otros y no para dialogar como hermanos, ¿no? Aquí vamos a hablar a calzón quitado, dijo un hermano una vez, disculpen la expresión. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de un diálogo con respeto, se trata de saber cuáles son nuestros principios como cristianos, puntos de comunión y todo lo que nos une, ¿verdad? No lo que nos separa ni lo que nos divide. Vamos a pedirle a Luz Verón que nos lea esta parte. Encuentro de Asís. Encuentro de Asís, convocado por primera vez por San Juan Pablo II en 1986, es una jornada de diálogo y oración por la paz con líderes de otras religiones y con no creyentes. También dentro del Parlamento de las religiones, no se trata desde luego de un órgano político, sino de una reunión que busca establecer puentes de diálogo, de encuentro para conocer a los otros, para construir un mundo mejor y fomentar el respeto hacia los demás. Muy bien, gracias, Vero. Entonces ahí está, hay parlamento entre las religiones, hay encuentros, hay foros, como lo decíamos anteriormente, y está este encuentro que convocó Juan Pablo II en 1986 de diálogo y de oración con otras religiones y con los no creyentes. ¿Cuándo cumplimos esto? De manera muy solemne el Viernes Santo, ¿verdad? Pedimos por los que no creen en Cristo, pedimos por los judíos, pedimos en la oración de los fieles del Viernes Santo por los que no se confiesan cristianos, por los no creyentes y por los ateos. Es bien importante la oración de los fieles del Viernes Santo, porque tiene este diálogo interreligioso y ese diálogo ecuménico para poder comprender los procesos de fe dentro de nuestra iglesia. Entonces, por eso es sumamente importante, hermanos y hermanas. Y este mes, 1 de septiembre, los líderes cristianos, decretan el 1 de septiembre la Jornada Mundial de Oración por la Unidad de los Cristianos. A raíz de eso, el Papa Francisco y líderes de consejos ecuménicos lanzan la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Entonces, el punto de encuentro ecuménico es la naturaleza, es la creación. Entonces, ¿por qué no nos unimos para pedir por el cuidado de la creación? Entonces, fue amarrar estas dos cosas. El ecumenismo nos lleva a unirnos en el cuidado de la creación, porque la creación viene de Dios, porque Dios hizo la tierra. Y si la tierra desaparece, desaparecen las religiones. Si la tierra se destruye por la contaminación, se destruyen las religiones. Entonces es importante abrirnos en este camino. La iglesia está implantada en la tierra. Ese granito de mostaza que se siembra, que se implanta. Entonces, por eso es importante
en los diálogos estos temas, ¿verdad? Y están estos temas a la orden del día en las cumbres de las Naciones Unidas, en los foros y en toda la preocupación mundial, ¿verdad? ¿Qué va a suceder con las futuras generaciones? Es una de las preguntas fundamentales. Este es el Parlamento y este es el encuentro y fotos del encuentro de Asís que tuvo ya Benedicto XVI, ¿verdad? Lo implementó en el 86 Juan Pablo II, pero ya Benedicto XVI ya también hizo un encuentro de Asís con los líderes, ¿verdad? Con los líderes. Y este es el Parlamento, el primer Parlamento. Miren, aquí se ve el Dalai Lama. No hay que esperar una oración común, no es posible, pero estaremos juntos en el mismo lugar para rezar. Ese era el lema fundamental del encuentro de Asís. Estaremos juntos en el mismo lugar para rezar, para meditar, para reflexionar. Bien. La celebración del Concilio Vaticano II en la Constitución Nostra Aetate sobre la relación de la Iglesia con las personas cristianas, con las confesiones cristianas, dice que todos estos individuos o sistemas religiosos tienen algo en común, aquella percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana. Eso es lo que todas las religiones tienen en común. Hay una fuerza superior que se le llama divinidad, que se le llama Alá, que se le llama Dios, que se le llama Shiva, que se le llama de diferentes maneras en diferentes partes del mundo, pero que esa fuerza divina es la que mueve los acontecimientos de la vida y las cosas. La Iglesia reconoce en este diálogo, además de la religión judía, a la budista, a la hinduista y al islam. Entonces, ¿cómo se llama la declaración del Vaticano II? Nostra Aetate. Nostra Aetate sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Entonces, en el Concilio Vaticano II vamos a encontrar las definiciones de la declaración Nostra Aetate sobre el diálogo interreligioso. Aquí están marcadas las 4 religiones y son 5 con el cristianismo, ¿verdad? Por si todavía no las hemos copiado. Budismo, judaísmo, aquí dice judía, hinduismo e islam, por si algunos todavía no las tienen copiadas. Vamos a ver cada una así de manera rápida y de manera veloz. Si hay alguien que quiere también compartir, también lo puede hacer, ¿verdad? Todo el que quiera dar su punto de vista está en la disposición y me avisan si se empieza entre Azucena. Es el budismo. Menos a leer es el A, B, C y D. A, B, ¿lo leo todo? Sí, de una en una. Dice, el budismo es una religión no teísta que nace por la filosofía de del Buda. El budismo no posee una jerarquía marcada. Su autoridad descansa en los textos sagrados. Sutras. Sutras y... Sí. Sutras y su interpretación es hecha por algunos maestros. La mayoría de los budistas viven en el Asia, pero su influencia está llegando de a poco a países como los Estados Unidos. Una de las enseñanzas fundamentales del budismo
es la llamada 3, ¿no? Sí. Tres características de la existencia que explican cómo es la naturaleza del mundo percibido y de la leo fenómenos del mismo. Hasta ahí va. Es que está muy chiquita la letra, me costó leer. Sí, que pusimos más grandes las fotos. Ay, disculpe. A ver, estamos chocolate ya. Bueno, entonces, este es algo que define a los budistas, ¿verdad? El Buda, el Dalai Lama, el Siddhartha, que se llama el Buda como tal, y están en todos los chinitos, ¿verdad? Todos los asiáticos, todos los que viven en Asia, ¿verdad? Hay algo que es muy común, es el yoga, ¿verdad? Que también se practica. Que algunos cristianos que practican el yoga, ahí están siendo sincretistas, ¿verdad? Porque están practicando dos corrientes diferentes. ¿Alguien quiere leer algo sobre el judaísmo? Que esté muy común a nosotros, tenemos que conocer. Si hay algo más que quieran aportar del budismo, también lo podemos hacer antes de pasar al judaísmo. ¿Alguien conoce algo del budismo que quisiera compartir? No, más bien las 3 marcas que habla de la existencia, esa sí no sé qué es, padre. Aquí dice, tienen que ver con la naturaleza del mundo percibido y los fenómenos del mismo, ¿verdad? Entonces, en esas 3 características de la existencia se marcan estos 3 pasos, el Buda, la naturaleza y los fenómenos que rigen las leyes de la naturaleza. Hay una conexión muy grande con la naturaleza, ¿verdad? Por eso los monasterios de los monjes budistas están en las puntas de las montañas, bien retirados, y ahí viven en esa conexión. Creo que también lo hemos podido notar en algunas películas asiáticas. Bien. Vamos a entrar entonces de lleno al judaísmo. Voy. Norma. Ok. Es la religión, costumbre y creencias del pueblo judío. Es la más antigua de las religiones monoteístas. Esta es conocida como religión del libro o abrahámica. El judaísmo se basa en torno a las enseñanzas de la Torá o el Pentateuco. La fe del judío es de un solo Dios omnipotente que creó el universo y que eligió al pueblo judío para revelarle los 10 mandamientos y la ley. Bueno, yo creo que aquí sí nos podemos extender bastante, ¿verdad? ¿Cuándo se da el judaísmo? Cuando los israelitas regresan del destierro de Babilonia. ¿En el libro? ¿En qué libro? En el libro de Esdras y Nehemías. Ahí nace propiamente el judaísmo como religión, porque antes de esto están las enseñanzas de los patriarcas de la Torá. Está Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, pero después la dinastía de los reyes, del primer y del segundo libro de Reyes, los israelitas son expulsados a Babilonia porque los conquista el rey Nabucodonosor. Entonces, cuando los babilonios son conquistados por los persas, el rey Ciro de Persa hace volver al pueblo de Israel de nuevo, desde Babilonia hasta Israel. Entonces, ahí Esdras y Nehemías encuentran la ciudad destruida y en medio de los escombros se encuentran el rollo de la Torá, el libro de la ley. Entonces Esdras, el sumo sacerdote Esdras, lee la ley ante todo el pueblo y ahí se instituye el judaísmo como tal, como religión. Pero ellos como pueblo de Israel tienen sus orígenes en Abraham, ¿verdad?
Nosotros con los judíos compartimos casi todo el Antiguo Testamento. Los judíos, nosotros con los judíos compartimos casi todo el Antiguo Testamento. Hay algunos libros, sobre todo, y escritos que están en griego que los judíos no los toman, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Pero nosotros tenemos en común con los judíos todo el Antiguo Testamento. En su mayoría, no todo, pero sí en su mayoría. Los salmos hechos de David, toda la Torá, que es el Pentateuco. De la Torá sale el Talmud, otro libro sagrado para los judíos. Y en la Torá está todo, ¿verdad? Todo se basa en la ley. Torá significa ley. Entonces, en la Torá está todo. El que cumple la Torá agrada al Adonai, a Yahvé, al Señor. ¿Cuándo nos separamos del judaísmo? Cuando nació Jesús. Jesús nació siendo judío. Jesús nació siendo judío, pero se rebeló contra el sistema judío, contra los extremismos judíos, contra los extremismos de la Torá. Jesús para nosotros es el enviado del Padre, el enviado de Dios, el Mesías. Para el judío no. Para el judío Jesús para los extremistas es un farsante. Y para los judíos que no son tan extremistas, pero que son observantes, Jesús es un profeta, ¿verdad? Como lo decíamos en el Evangelio del domingo pasado. ¿Hay algo más que quisieran saber del judaísmo? De ahí sí les puedo explicar muchas cosas. Del budismo y del hinduismo no me pregunten mucho. Aquí aparecía una intervención donde decía de los gorritos. Primero es un gorrito que usa el obispo, ¿verdad? En color negro. Eso se llama kipá. Y sobre el kipá utilizan un sombrero negro normal, ¿verdad? Como los sombreros negros que se utilizan. Y luego se dejan crecer 2 millones de pelo hasta aquí, según cómo van interpretando y entendiendo la ley, cómo van entendiendo y interpretando la Torá. ¿Quiénes enseñan la Torá? ¿Quiénes enseñan la Torá? Los rabinos. Por eso María Magdalena, cuando se le encuentra a Jesús, le dice rabuní, ¿verdad? Le dice rabino, le dice maestro. Jesús era el rabino para todos ellos, porque todavía no habían entendido a plenitud. Entonces le dice rabuní, le dice maestro. El rabino es el que enseña, la Torá es el maestro. El judío celebra la Pascua, pero lo que conmemora es el paso de los israelitas por el desierto, ¿verdad? De la salida de la esclavitud. Nosotros celebramos la Pascua, pero lo que celebramos es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, la nueva Pascua, la nueva alianza. Bueno, si no hay más preguntitas, pasamos a la otra. A ver si Yolani nos lee la parte del hinduismo. Con gusto. El hinduismo es una tradición religiosa en la India. Se conoce también como Sanatama. Se denomina hinduista a la persona que practica alguna de las religiones del hinduismo o también a aquel que pertenece a la cultura hinduista. El hinduismo solo es mayoritario en la India, en Nepal y en la isla africana de Mauricio. El hinduismo no es una religión, no posee un fundador ni una filosofía, sino es un conjunto de cultos, creencias, costumbres y rituales. Según los hinduistas, esta religión es la más antigua, con 5.000 años de existencia. ¿Cuántos años tiene el cristianismo? Más de 2.000 años. Y miren, el hinduismo tiene 5.000 años de existencia. Tienen varias deidades, ¿verdad? Tienen varias deidades. Esta que está aquí, que se ve con varias manos,
con varias manos, es como la chiva, ¿verdad? La fuerza sagrada más grande para ellos. Tienen 5.000 años, eso quiere decir que estuvieron mucho tiempo antes de Cristo, mucho tiempo antes de Cristo. Cuando el Antiguo Testamento habla de la idolatría, es porque hay muchas religiones politeístas, como el hinduismo, como los hititas, como los egipcios, que tienen muchas divinidades. Y el judaísmo se tenía que concentrar en un solo Dios. Entonces, los que tienen muchas divinidades o muchos dioses, el judaísmo, bueno, el pueblo de Israel, en su escritura lo contempla como idolatría. Entonces, si un judío se casaba, si un hebreo, un judío, un israelita se casaba con un pueblo pagano, y adoptaba la religión, se consideraba idólatra. Entonces, la idolatría de la que habla el Antiguo Testamento es prácticamente de este tipo de divinidades, ¿verdad? De todo este tipo de divinidades, de las religiones politeístas, y que de todas estas religiones no se debía de contaminar el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es propiedad y heredad de Dios, del Dios monoteísta, del único y verdadero Dios, dentro de la concepción hebrea, ¿verdad? Dentro de la concepción israelita. Entonces, cuando habla de idolatría, no es de los santos ni de las imágenes. Cuando habla de la idolatría, es de todos estos dioses paganos, por así decirlo. Pagano es que es de fuera del país de Israel, y que tenían muchas divinidades. Por eso esta religión tiene 5.000 años. Los hititas y los babilonios y muchos pueblos alrededor de Israel eran politeístas, de religiones que ya no existen y que por eso no hay diálogo interreligioso con ellos, como la religión egipcia ya no existe, ¿verdad? La religión de los mayas ya no existe. Entonces, son estas las religiones que han persistido por culturas milenarias, ¿verdad? El Islam. Vamos a leer algo del Islam. Bailey, a ver si alcanza a mirar la letra pequeñita. Sí. Alcanza a mirar. Una religión. Sí. Es una religión no cuya cuyo don Más grande de la letra, padre. Sí. Y el agrandarse la tiene que ser grande. Sí, sí. Ya. Cuyos dogmas se basan en las enseñanzas del Corán. Este establece que no hay dos más que Mahoma, el mensaje de Dios. Se aceptan profetas como Moisés, Jesús. El Islam es la religión monoteísta de corte abrahámico. Acepta solo a Dios sin partícipes. La segunda en el mundo después del cristianismo. Muy bien, vamos a volverlo a leer porque creo que tiene dificultades con la señal Bailey. Es una religión monoteísta cuyos dogmas se basan en las enseñanzas del Corán. Este es el libro sagrado de ellos, ¿verdad? Este establece que no hay más que un solo Dios y que Mahoma es el mensajero de Dios. Se aceptan profetas como Abraham, Moisés y Jesús. El Islam es una religión monoteísta de corte abrahámico que acepta solo a Dios sin copartícipes. Es la segunda de mayor número en el mundo después del cristianismo, según este dato, ¿verdad? Aunque el Islam ha crecido bastante. Entonces,
del Islam ustedes han visto algunos extremismos, ¿verdad? Hay el traje que utiliza la mujer es una burka, ¿verdad? Hay una burka que es como un manto que solamente se cruza entre los hombros de la mujer, pero hay otra que es completa, ¿verdad? El más extremismo es desde arriba hasta la punta de los pies y solamente tiene una rejilla aquí en los ojos para que pueda mirar la mujer, ¿verdad? La mujer no tiene que enseñar nada según esta religión del Islam, ¿verdad? Es completamente cuestionada por este tipo de consideración machista, ¿verdad? Frente a la situación de la mujer, ¿verdad? Es poligámica también. El hombre puede tener 5 o 6 mujeres si las puede mantener igual, ¿verdad? En igualdad de condiciones. Entonces es una religión poligámica, ¿verdad? También dicen que el corte radical de los mormones en Estados Unidos, en Utah, también es poligámica, pero que el estado de Utah en algunos momentos o el gobierno de Estados Unidos ha prohibido por las leyes la poligamia. Entonces, es una situación dentro del Islam, ¿verdad? ¿Qué tenemos en común Abraham? Después de Abraham, ya ellos se apartan completamente de lo que tenemos en común, ¿verdad? Y este es un escrito del Corán. El Corán fue revelado a Mahoma por Dios, ¿verdad? Entonces el Corán tiene ahí todos sus principios, normas y leyes básicas, ¿verdad? Esa mezquita está en Jerusalén. Parece que este es el lugar del Santo Sepulcro. No estoy completamente seguro porque yo no he ido a Jerusalén, pero se cree que los islámicos tienen un lugar, no sé si este es el Santo Sepulcro, uno de los lugares más importantes en Israel, en Jerusalén. No sé si alguno de ustedes sabe, pero este está en Jerusalén y algunos dicen que la cúpula por dentro tiene oro. Leticia, Verónica, ¿pudiera leernos? Nos quedan 12 minutos para... Vamos a... Leticia nos va a leer esta parte, vamos a ver. Bien, de ahí... bien, padre. En nuestra época en la que el género humano ser una cada vez más estrechamente y aumenta los vínculos entre los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su relación con respecto a las religiones no cristianas. En cumplimiento de su misión de fundamentar la unidad y la caridad entre los hombres y aún más entre los pueblos, considera aquí, ante todo, aquello que es común a los hombres y que conoce a la mutua solidaridad. Muy bien. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que estas religiones hay de santo y de verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas que por más que discrepen en mucho de lo que ellos profesan y enseñan, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, la Iglesia, ¿verdad? Que es el camino, la verdad y la vida, a quien los hombres se encuentran en la plenitud de la vida religiosa y en que Dios reconcilió consigo todas las cosas. Para concluir, por consiguiente, la Iglesia exhorta a todos nosotros, que somos los hijos, a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, demos testimonio de la fe y de la vida cristiana. Reconozcan, esto lo dice el Concilio Vaticano II en este apartado, ¿verdad? Reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. ¿Quiénes participan de este diálogo? Todos aquellos que pertenecen a un grupo religioso. Si alguien elige ser religioso o religiosa hoy en día, esa persona debe ser religiosa de una manera interreligiosa, reconociendo que existen otras maneras válidas de ser religioso, reconociendo en una mayor medida que las religiones del mundo están llamadas hoy en día a aprender unas de otras, a cuestionarse recíprocamente y a cooperar mutuamente. Condiciones del diálogo, para que haya un diálogo.
fidelidad a la propia fe y a la verdad, conocimiento del hermano y reciprocidad, búsqueda de la unidad por medio de la fidelidad al evangelio, unión y comunión con los líderes, los pastores de la iglesia, y respeto de la interpretación propia y de la interpretación del otro. Guardemos estos puntos porque son bien importantes, las condiciones para que haya diálogo interreligioso, fidelidad de la propia fe y la verdad. Eso significa que mantenga su propia identidad, ¿verdad? Conocimiento del hermano y reciprocidad, búsqueda de la unidad por medio de la fidelidad al evangelio, unión y comunión con los líderes y respeto de la interpretación propia y del otro. Bueno, con esto terminaríamos entonces, agradeciéndoles a ustedes este espacio en el que hemos compartido, esperando que hayamos aprendido algo nuevo y si no, pues que hayamos refrescado un poco los conocimientos, ¿verdad? Gracias a los 56 participantes en esta sala, en esta clase, a los que organizan, a los que llevan adelante esta obra, para que hayan espacios de aprendizaje, ¿verdad? Y de conocimiento. Muchas gracias, Padre Noel, por ¿cómo se llama? Por estar con nosotros, ¿verdad? En este momento y darnos pues este mensaje para que podamos siempre fortalecer, ¿verdad? Nuestros conocimientos y saber de que el diálogo es algo muy importante, bueno, desde la casa, desde la familia, ¿verdad? Entonces, si sabemos dialogar en la familia, vamos a saber dialogar pues en cualquier lugar, ¿verdad? Si somos capaces de entonar, digamos, la escucha, ¿verdad? Al otro, entonces si desarrollamos esa parte, ¿verdad? Entonces vamos a saber dialogar, no solo con, digamos, hasta en nuestro barrio, en nuestra comunidad, tenemos que saber dialogar con nuestros vecinos, si son de otra, podemos decir, estamos dentro del cristianismo, pero dentro del cristianismo, ya usted nos decía, son varios movimientos o podemos decir nombres de los evangélicos, o como les llaman los protestantes o los demás. Entonces, tenemos que saber, pues, dialogar y poner algunas cosas, como dicen, en común. Ya decía usted, nombraba sobre el cuidado de la casa común, o sea, el medio ambiente, o sea, sobre la paz, la salud, que es muy importante también. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden unir, ¿verdad? Manteniendo, como decía, cada quien su fe, sus principios, pero hay muchas cosas que las podemos hacer en común y desde ahí puede venir pues ese gran diálogo, ese sueño, ¿verdad? Porque es un sueño también, ¿verdad? De las religiones, ¿verdad? De tener esa unidad. Como decía usted, hay muchas cosas que más lo que nos une que lo que nos desune. Entonces, pero yo creo que va al criterio del pensamiento pues de la misma persona. Pero importante saber porque nosotros de repente nos encontramos en la calle, en el bus, donde sea, con personas que piensan diferente a nosotros, pero si tenemos esa capacidad de dialogar, entonces vamos a poder tener un buen término, no discutir, y usted decía algo, ¿verdad?, sobre también la apologética. Entonces, de aprender, dice, defender mi fe, pero ¿de qué manera la estoy defendiendo? O sea, Dios no es Dios de división, sino que es Dios de comunión, y ya nos lo enseña pues él mismo, ¿verdad? Desde la Trinidad, un Dios uno, ¿verdad? Un Dios que mantiene la comunión y que hay amor entre los tres, entonces como también nosotros podemos desarrollar pues esas capacidades de amar al otro sin ver, ¿verdad? Esa parte religiosa, sino que vernos como hermanos, porque ya decía usted, vivimos en un mismo planeta y este mismo planeta nos acoge a todos, nos acoge, entonces, ¿cómo también podemos acoger al otro? Sin ver esta parte religiosa, ¿verdad? Sino que hay que ver lo bueno, las actitudes, aquellas cosas que me muestran que hay amor en esa persona, que hay paz,
se ve que es justo, que se ve que hay muchos elementos o características que vienen de Dios, ¿verdad? Entonces, el diálogo pues es como un punto central en todo esto. Y entonces, para ello, vamos a hacer ahorita un ejercicio como la vez pasada, para que con los hermanos yo les voy a poner el link, si se acuerdan, la vez pasada pusieron algunas frases en Menti, ¿verdad? Para ver cuánto han acogido, ¿verdad? Este mensaje del día de hoy. Entonces les voy a pegar aquí el link y ya saben de que tienen que abrirlo y comenzar a escribir. Y voy a compartir pantalla yo para ir viendo lo que ustedes están escribiendo. Y muchas gracias, padre. Y no se vaya. Que retirar, tengo que terminar. Solo tenía una curiosidad. No sé si me podría, antes de pasar al link, tal vez me pudiera, una curiosidad solamente. Sí, Juan. Por ejemplo, la doctrina de la iglesia, esa es nata, es inviolable. Y San Pablo era una persona que era apologética y se iba a querer, bueno, no es que se iba, sino que así buscaba la manera de cómo atraer al que estaba con una idea errónea en Cristo, por decir, por ejemplo, los antiguos creían en Dios, pero no creían en Jesús, lo mataron. Ahora, por ejemplo, con muchos que son apologistas, han hecho mucho, yo digo, mucho bien a la iglesia. Por ejemplo, el padre Amatuli Valente, el padre Luis Toro y varios sacerdotes sacerdotes laicos que se han dedicado a ese tipo de misión, de poder, por decir lo que dijo Jesús en el Evangelio, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Y enséñenles lo mismo que yo les he enseñado. Ahora, yo comprendo y yo entiendo muy bien, y a base de todo eso, me parece muy, muy importante lo que es el conocer, el saber, el entender, el comprender. Pero al mismo tiempo, creo que también debemos de ser intrépidos en mi pensamiento, en mi ser, en mi persona. Debo ser tolerante, es cierto, sí debo ser tolerante. Debo mantener lo que es una comunicación, sí la debo mantener. Pero si puedo enseñar la doctrina de la iglesia al que anda equivocado, a aquel que se ha salido de la iglesia por X o por Y razón, creo que lo debo hacer. ¿Por qué razón? Porque si yo me fijo y si yo miro los documentos, el catolicismo, nosotros los católicos cada día vamos mermando, vamos haciéndonos un grupo más pequeño, por ejemplo, en América Latina. Nos vamos saliendo de la iglesia y nos vamos yendo para los demás grupos religiosos, porque a veces tiene esa misma visión de que es el mismo Cristo que se hace allá, es el mismo Cristo, es la misma doctrina, es la misma palabra. Ahora bien, si es el mismo Cristo, la misma doctrina, es la misma palabra, la que está, en la que se escucha allá, ¿dónde está entonces la fervosidad de ese cristianismo católico, de esos primeros apóstoles, de dar la vida por el evangelio, por la iglesia, defender la doctrina, defender el evangelio? Con respecto a las demás religiones que se dan en el mundo, es cierto, hay muchas cosas que son en común,
y que hay cosas que son más que nosotros. No, más que nosotros no, más que nos une el mismo Dios o la misma Trinidad. Pero al mismo tiempo, estas mismas personas o estos mismos cristianos que aman a Dios o que aman la Trinidad, pero tienen infinidad de mujeres. Entonces, y el Señor dice en su palabra acerca de del adulterio, que es pecado mortal. Con solo pensarlo, dice, no basta con irse a acostar, sino que con solo pensarlo. Entonces, hacia esa profundidad, me voy yo, y sí me llama la atención porque, bueno, yo soy delegado de la palabra de Dios Padre. Sí, don Juan. Y al ver esta cuestión así, como que me hace a mí como ponerme yo algo que no pueda defender, pues, directamente, que debo aceptar y que debo, que incluso lo que ha hecho Fernando Casanova salió de ahí y yo les hablo a ellos, dice. Yo les hablo a ellos. Los de adentro, los de la iglesia no me quieren porque hablo como protestante. Los protestantes no me quieren porque me ven como católico. Entonces, pues al ver tanta... Mira, la vez pasada también había un hermano que dio un tema muy importante. Y eso me llamó la atención de irme a meter a unos documentos antiguos de la iglesia acerca de la justificación. Porque a veces cuando se habla de la justificación, creemos que nos vamos a salvar por la justificación como lo piensan los protestantes. Yo les digo protestantes porque protestaron de la iglesia católica. Aunque fueron de adentro, dijo San Juan, pero salieron de entre ustedes. Entonces, estamos aquí para aprender, pero también yo quiero serle fiel al Evangelio y quiero serle fiel a la doctrina, y si yo puedo atraer para la iglesia a los que están con la doctrina equivocada, creo que tengo ese reto. Sí, don Juan, siempre tenga ese sumo cuidado de respetar, y porque si respetamos no estamos cumpliendo con el mandamiento de Dios. Siempre hay que tener cuidado con sí ser intrépidos, pero no interrumpir completamente o violar la privacidad o el pensamiento del otro, ¿verdad? En eso se basa el diálogo. En eso se basa. Claro. Cuando la apologética rompe los parámetros del diálogo, entonces ya se convierte en un mercado. Entonces hay que tener como ese punto, ¿verdad? De equilibrio, ese punto de encuentro, y que la apologética no nos lleve a odiar al protestante, que no nos lleve a odiar al hermano, ni a odiar sus creencias, porque esas son sus maneras de ver y de percibir la vida. Si usted le puede dar su punto de vista, su punto de vista, a su manera de concebir la fe desde nuestra iglesia, está bien, siempre y cuando no quiera interferir o meterme en la privacidad o la vida del otro, o en su manera de asumir. Cada uno tiene la iglesia crece. La iglesia no crece tanto por la bulla que se puede hacer. Bueno, lo dice el Papa. La iglesia crece por esa fuerza del evangelio, por esa semilla que se deposita y que se nace. A veces no tanto por el diálogo, sino por ejemplo, por el testimonio. Ahí creo que tenemos que apuntar. Y luego usted pone a Fernando de ejemplo, pero Fernando Casanova es uno de las personas más antipapa Francisco que yo he puesto en las redes sociales. Y yo sí admiro su conversión, pero muchas de las posturas de él en contra del Papa me dejan mucho que desear acerca de la fe de él, de la fe apostólica y romana, ¿verdad? Pero entonces,
que detener. Creo que tendríamos que ir ya al ejercicio. Y cualquier cosa me escribe. Yo voy a estar ahí y dialogamos y conversamos para seguir. Está bien, padre. Gracias. Bueno, yo me despido, que Dios me los cuide y adelante, ¿verdad? Bendiciones. Muchas gracias, Padre Noel. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente el tema. Gracias. Gracias, Padre. Ahí en sus Bien. oraciones. Gracias, Padre, gracias. Se le recuerda siempre Choloma, ¿verdad? Ya sabes. Saluditos, bendiciones. Pasemos al ejercicio. Bendiciones. Saluditos a los colomeños que salen por ahí. Estamos viendo ahí en la pantalla, digamos, lo que han contestado, ¿verdad? A algunos de ustedes, hay 42, dice, respuestas. Ante esas respuestas tenemos que una búsqueda de puntos en común, que beneficia o afecta al que, no sé, aquí, ¿verdad? El diálogo, bueno, entre 5 religiones. Debe de haber comunicación, dice, entre las religiones, que es un diálogo constructivo. También dices, un diálogo constructivo, me imagino que sobre las 5 religiones. El compartir con los cristianos, dice, con las 5 religiones, las 5 religiones más grandes. Debe de haber respeto, creo que ha de ser respeto, ¿verdad? Positivo, algo interreligioso, algo respetuoso, algo que nos lleva a la paz. El judaísmo, cristianismo, ¿verdad? Una de las 5 religiones, 2 de las 5 religiones. Está el ecumenismo, dicen. El ecumenismo, algo del mundo, dice, tener tolerancia. Hablan pues el bien común con las otras religiones, interés común de puntos de vista, ¿verdad? Entre ellas, ya se me movió. Dice, es el diálogo entre las 5 que existen en el mundo, una relación comunitaria, un diálogo respetuoso, distintas religiones, dice, tolerancia, ya lo habíamos dicho, diálogo entre las personas, ¿verdad? No se busca la unificación, se busca la unidad entre las 5 religiones, también sobre, bueno, comunicación de religión, el diálogo, algo que beneficia o afecta, ya se me movió otra vez de nuevo. En la manera que van contestando, ¿verdad? Se mueve, pero vamos viendo de que gracias, ¿verdad? Porque fue un tema hoy como muy participativo, tanto el padre, ¿verdad? Como cada uno de ustedes que fue aportando, y eso es lo bueno, pues, o sea, la participación de saber que vamos entendiendo, digamos, el tema, que vamos viendo punto, ¿verdad? Y lo que ustedes han escrito acá, pues vemos como aquí, qué es lo que hemos entendido, ¿verdad? Por diálogo interreligioso. Entonces ya ven que es una manera de cómo ir evaluando el trabajo que vamos haciendo, ¿verdad? Entonces agradecemos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por su perseverancia, ¿verdad? Porque ya casi estamos casi al final de esta formación y es algo pues constructivo, es algo que nosotros vamos fortaleciendo nuestro caminar, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro de la misión que tenemos como bautizados, de seguir anunciando, o sea, estos temas no son para irlos a decir, vamos a dialogar, no, sino que es algo que nos sirve a nosotros como una herramienta para en el momento que vamos hacia la misión, ¿verdad? Cómo dialogar, qué hacer, ¿verdad? Con otras personas, porque si vamos a otro lugar, nos vamos a encontrar con personas digamos, no religión, ¿verdad? Sino dentro de la religión cristiana, que somos, que ya el padre nos decía, somos los católicos, los evangélicos, y hay otro, ¿verdad? Por ahí, los bautistas, que no sé qué, ¿verdad? Entonces es la manera de cómo nosotros podemos, porque nos vamos a encontrar y de repente entonar un diálogo es bueno, porque hay que ver qué cosas pues Dios ha hecho crecer también en nuestras vidas, en nuestra fe,
en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar. Entonces, yo creo que ya hay 49 personas, ¿verdad? Que han participado, la mayoría, lo que se nos quedan como unas 8, creo, más o menos, ¿verdad? Que terminen de, ya solo 3 personas, ¿verdad? Que creo que, bueno, yo no escribí, ¿verdad? Entonces yo estoy en esas 3. Y estaba el padre también. Entonces, algo bueno, ¿verdad? Gracias por esta participación, ¿verdad? Que ha sido muy buena y que han... No sé si alguien más quiere compartir. Yolanda. Sí, tengo que dar unos avisos, Luz Verónica. Bueno, déjate compartir. Bien. Comunicarles que ya estamos por terminar nuestra misionología 2 y como les dijo Manfredo, el 23 de septiembre es nuestra clausura y va a ser en la comunidad local de Espíritu Santo en Jardines del Valle. Vamos a comenzar a la 1 de la tarde con la Santa Eucaristía. Hemos invitado a Monseñor Miguel y también al Padre Abraham para que estén con nosotros en la clausura. También vamos a pedirles que nos una ofrenda y esta ofrenda va a ser de 250 lempiras. Y vamos a comenzar a la 1 de la tarde y vamos a terminar a las 3:30. Para los hermanos que vienen pues un poquito retirados, vamos a comenzar temprano. Cualquier duda, pues nos dicen en el chat y ahí estamos para colaborarles en todo lo que se pueda. Disculpe, hermana Yolani, ¿a qué hora dijo iba a empezar? ¿A la 1? A la 1 de la tarde. Sí. ¿Y la ofrenda cuánto dijo? 250 lempiras. Gracias. Para servirle. Muchas gracias. Bien, hermano Luis, levantó la mano, diga. Sí, hermana, fue un tema de los más bonitos y participativos que han habido. Con el conocimiento de las 5 religiones del mundo y el ecumenismo, ¿va? Que es el que nos encierra a nosotros, los cristianos. Aquí donde nosotros a veces creemos que dialogar es discutir, y eso no lo lleva a nada. Entonces el diálogo es lo importante, el entendimiento entre unos y otros. Algunos critican porque uno platica con un pastor, ya dice que es que se está desviando de la religión. No, es que no vamos a hablar de religión, porque yo les he dicho, yo platicamos de respeto y del respeto mutuo a cada uno. Entonces yo tuve un problema el domingo en mi iglesia aquí, que está frente al parque. Si vinieron 2 hermanos allá a poner unos parlantes, estando nosotros en la Eucaristía. Entonces yo salí con todo respeto y les dije que por favor le bajaran el volumen y que el parque era grande, que podían estar en la otra esquina porque ahí se ponían antes. Entonces en el parque público. Entonces, yo no vengo a discutir que el parque público, no vengo a pedir respeto. Y ahí pues ellos al final comprendieron, le bajaron el volumen y se fueron. Como le digo, sabiendo hablar. Entonces nosotros el ecumenismo nos han enseñado eso, a dialogar. Desde el Concilio Vaticano II nos han venido enseñando a los cristianos cómo debemos de tratarlo. Y este tema del Padre Noel fue muy participativo y bastante entendimiento para nosotros. Ojalá que hagan otros así, para que a los católicos nos falta mucha formación, porque el problema de nosotros es que no nos gusta leer tampoco, porque tenemos mucho material. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, hermano Luis. Sí, el diálogo es muy importante. Gracias. La hermana Lilian Bardales, querida, qué gusto verla. Levantó mano. Gracias, sí, para preguntarle cuál es el número de cuenta para depositar el dinero. Ahí me lo manda si quieren en el chat. Sí, se lo vamos a poner en el chat. Estoy en El Salvador, así que sigo en El Salvador y creo que no voy a estar de regreso para el 23. Así que voy a recibir por Zoom las que pueda recibir. Pero el depósito sí lo puedo hacer, una transferencia. Muchas gracias, querida Lilian. Bueno, yo mando esa clase hoy, me encantó bien. Le encantó.
Sí, que Le vamos a psicología decir la al del Padre padre, Noel. Sí. Hermana Yolani, Gracias. Mande. Hasta luego. disculpe, Mande. ¿verdad que todavía hacen falta 3 temas? Sí, todavía, pero ya bueno. vamos diciendo lo de la clausura para que lo tengan Exacto, sí. pendiente. Sí. Bueno, sí, vaya, Sí. gracias. Ok. Bien, pues entonces ya estamos por terminar nuestra clase, pero también tenemos que ponernos en la presencia del Señor para el resto del día. Y le corresponde al hermano Germán Cruz, pues en la oración final. Bueno, muy buenas tardes a todos. Los ponemos en actitud de oración y todo que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos discernimiento para ser obedientes a tu llamado y esa disposición para decir sí. Guía nuestro camino. Concédenos la gracia de ser bienvenidos donde vayamos en misión. Que nuestras palabras sean producto del Espíritu Santo. Y sobre todo, que seamos testimonio de vida. Y eso motive a más hermanos a unirse a la misión de la evangelización. Que esta enseñanza que recibimos hoy sobre el diálogo interreligioso, el ecumenismo y el secretismo nos ayude a entender cuál debe ser nuestra postura ante otros hermanos de otras religiones y sobre todo entender que la fe es para compartir y no para debatir. Danos gracia en todo momento. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Germán. En nombre del Padre. Bueno, queridos hermanos, con corazones ardientes y pies en camino, ¿verdad, querida Luz Verónica? Así es, ya luego nos preparamos para el mes de octubre, ¿verdad? El octubre misionero, donde ya están listas la revista, ¿verdad? La guía misionera, donde hay un granito de ustedes, ¿verdad? Para la misión, digamos, en la iglesia hondureña. Entonces, allí vienen los temas, vienen temas para niños, para jóvenes, los enfermos y también temas para las comunidades eclesiales de base, que este año, pues, las obras misionales pontificias ha dado ese sí, ¿verdad? Ese permiso o ese compartir de que ustedes, miembros o animadores de las comunidades eclesiales de base, hayan elaborado los temas, ¿verdad? Hicimos o sea, con comunión ese como el carisma. sínodo. Somos esa comunión, ¿verdad? O sea, estamos, dice, en ese sínodo, ¿verdad? Caminando juntos. Entonces es una manera que no solamente nos hemos unido, digamos, a esta formación, sino que también a través del compartir, digamos, ya que ustedes participan dentro de esta colaboración, ¿verdad? Con la misión, elaborando pues los temas para la guía de octubre, quizás en otro, con otra pastoral, ustedes, bueno, nosotros no somos pastoral, somos en la institución de la iglesia, ¿verdad? En esta área misionera, y que puedan colaborar, por ejemplo, con la pastoral familiar que saca los temas, ahorita que estamos el de la Biblia, está la campaña de evangelización que dura desde el miércoles de ceniza y creo que termina como hasta mayo, junio, por ahí, o sea que es larga toda esa guía, que también ustedes puedan poner un granito de arena, ¿verdad? Elaborando pues temas. No es fácil, pero vamos aprendiendo y eso es lo mejor. Y seguimos haciendo comunión porque los temas ahorita de septiembre están en comunión con la pastoral ecológica. Entonces, seguimos haciendo comunión las comunidades eclesiales de base. Y pues bueno. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y están hasta esta hora y les deseo un feliz fin de semana y nos estamos encontrando el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias igual para usted, hermano. Gracias. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Nos vemos.